Ensayo de materiales. Ensayos no destructivos, también conocido por sus iniciales como END. En la presente sesión se trabajarán los siguientes contenidos. Primero se realizará una introducción sobre los ensayos no destructivos, para luego establecer la diferencia entre discontinuidad y defecto. En segundo lugar, se abordarán los diferentes métodos de ensayos no destructivos empleados para detectar defectos. Entre ellos se tienen a los métodos superficiales y los métodos de volumen. Los ensayos no destructivos o END generalmente son empleados para detectar y en la mayoría de los casos localizar discontinuidades como poros, fisuras, etc. en la superficie o en el interior de los materiales. También existen ensayos no destructivos que permiten obtener algunas propiedades y características de los materiales. Estos ensayos se aplican antes, durante o después del proceso de fabricación de un componente. Como su nombre lo indica, estos ensayos no dañan ni dejan huella sobre el material ensayado. Se puede decir que lo peor que pueden hacer es ensuciar. Los ensayos no destructivos, en su mayoría, se usan para localizar y cuantificar discontinuidades sin deteriorar el componente, siendo muy empleados para controlar la calidad de los materiales o productos. En la presente sesión, solo se abordarán los ensayos no destructivos para detectar discontinuidades en los materiales, como una medida de su control de calidad. Antes de continuar con el desarrollo de la presente sesión, se debe tener en claro la diferencia que existe entre una discontinuidad y un defecto, diferencia que es muy importante dentro del ámbito de los ensayos no destructivos. Una discontinuidad es una interrupción física en el material, producto de una falta de homogeneidad, como por ejemplo zonas del material más blandas o más duras. Otro tipo de discontinuidad es la falta de continuidad originada por los poros o fisuras. Se debe tener en consideración que realmente no existe una pieza perfecta y que toda pieza o componente siempre contiene discontinuidades, las que se puede decir que son aceptables, como por ejemplo una soldadura. Una discontinuidad es considerada un defecto cuando su tamaño, forma, orientación, ubicación, propiedades o efecto acumulativo de varias discontinuidades son inadmisibles para algún código, norma o documento aplicable al material o producto. Se aprecia una soldadura cuya superficie es convexa, que se encuentra por encima de la superficie del material base que fue soldado. Es decir, presenta una sobremonta. Ahora, ¿la altura de esta sobremonta es excesiva o no? Y si es excesiva, ¿será un defecto? Entonces se debe medir la altura de la sobremonta con un instrumento apropiado. Luego se revisa la especificación, norma o código aplicable. Si la sobremonta sobrepasa el valor permitido, esta discontinuidad pasa a ser un defecto, que se puede reparar o rechazar. Si la altura se encuentra dentro de lo permitido, es una discontinuidad y se procedería con el informe de conformidad. Los ensayos no destructivos se pueden clasificar en métodos superficiales y métodos de volumen. Esta clasificación está relacionada con la zona en donde el método es capaz de detectar discontinuidades. Veamos ahora ensayos no destructivos, métodos superficiales. Detectan y localizan discontinuidades superficiales y en algunos casos subsuperficiales, hasta unos 6 milímetros por debajo de la superficie. Dentro de los ensayos no destructivos superficiales se atienen a la inspección visual, los líquidos penetrantes, que detectan solo discontinuidades superficiales, y las partículas magnéticas, que permiten detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales. Inspección visual. Es el primer ensayo no destructivo que se debe realizar.
A primera vista, pareciera que es un ensayo relativamente simple de llevar a cabo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, al igual que todos los ensayos no destructivos, el personal debe estar capacitado y calificado, además de tener conocimientos de norma y códigos que rigen al ensayo y al producto. Este ensayo se realiza con ayuda del ojo humano, empleando lámpara de luz, lentes de bajos aumentos, cámara de fotos, cámara de video, instrumentos de medición, etc. Se puede emplear boroscopios o videoscopios, que son instrumentos que permiten ver el interior de los componentes. Algunas veces no será necesario ejecutar ensayos no destructivos adicionales, debido a que un componente puede ser rechazado en la inspección visual. La inspección visual es el complemento de todas las otras técnicas de ensayos no destructivos. Este ensayo, por sus características, es de bajo costo, rápido y generalmente no requiere equipo sofisticado. Consiste en realizar una observación detallada de la superficie de un material u objeto bajo determinadas condiciones. Se pueden detectar discontinuidades como fisuras, poros, corrosión, rayaduras, etc. Según se realice, el ensayo de inspección visual puede ser directo o remoto. Directo cuando se tiene acceso directo a la superficie. Se realiza a simple vista con ayuda de instrumentos como lupas, linternas, etc. Inspección visual remoto, cuando se realiza con la ayuda de aparatos ópticos simples y o de control remoto, lentes telescópicos, boroscopios, videoscopios, etc. Líquidos penetrantes. Procedimiento de ensayo. Primero se limpia la superficie que se quiere inspeccionar retirando óxidos, pinturas, grasas, etc. con ayuda de una escobilla de acero y mediante solventes o utilizando un limpiador que viene en spray. Luego se aplica el líquido penetrante y se espera de 5 a 20 minutos para que el líquido penetre en las discontinuidades. Se retira el líquido penetrante sobrante de la superficie que no ha penetrado en las discontinuidades. Se puede emplear agua o solventes o usar el removedor que viene en un spray. Luego se aplica el revelador, que es una especie de talco en suspensión y actúa como si fuera una esponja. El revelador extrae el líquido penetrante de las discontinuidades, haciéndola visible. La inspección se realiza mediante el ojo humano, con luz visible o con ayuda de una lámpara de luz ultravioleta, conocida también como lámpara de luz negra, en el caso de emplear líquidos penetrantes fluorescentes, que generalmente son de color verde. Finalmente se realiza la limpieza. A la izquierda se aprecia un set de líquidos penetrantes. Se muestra que vienen en spray y se tiene el limpiador, el líquido penetrante, el removedor y el revelador. El ensayo de líquidos penetrantes se realiza sobre piezas para detectar discontinuidades superficiales que se encuentran abiertas a la superficie en materiales que no sean porosos. Este método de inspección es sencillo, no por ello menos importante, debido a que básicamente tiene buena relación información-costo. El inconveniente que presentan es de ensuciar la superficie de ensayo. Características del líquido penetrante. La principal característica del líquido penetrante es el de poder penetrar en el interior de las discontinuidades fácilmente. Para ello debe presentar máximo poder humectante y mínima tensión superficial. Ambos determinan la capacidad de penetración de un líquido penetrante. Por otro lado, debe presentar mínima viscosidad, pues influye decisivamente sobre la velocidad o tiempo de entrada del líquido penetrante en las discontinuidades. Además, debe presentar mínima volatilidad para garantizar la estabilidad en forma líquida del líquido penetrante y debe ser inerte químicamente y no corrosivo con el material a inspeccionar. A la derecha se aprecia el momento en que se está aplicando el líquido penetrante de color rojo luego de la limpieza de la superficie. Se tienen dos tipos de líquidos penetrantes, coloreados y fluorescentes.
Los coloreados son de menor sensibilidad y están formados por pigmentos normalmente de color rojo, lo que hace buen contraste con el fondo blanco del revelador, como se aprecia en la figura de la derecha. Los líquidos penetrantes fluorescentes de mayor sensibilidad incorporan pigmentos fluorescentes de color verde y son muy visibles bajo la iluminación de una lámpara de luz ultravioleta. Esto se muestra en la figura inferior de la derecha. La aplicación de líquido penetrante puede hacerse mediante pulverizado con un spray, pincelado o inmersión. En general, el promedio del tiempo de penetración del líquido penetrante es de 5 a 20 minutos. Los reveladores ponen de manifiesto las zonas donde ha tenido lugar una retención de líquido penetrante. Tiene por misión extraer el líquido penetrante de la discontinuidad, proporcionando una base sobre la que el líquido penetrante puede extenderse, haciendo visible la discontinuidad. Tipos de reveladores. Polvo seco, que se esparce directamente a la pieza después de haber sido retirado el líquido penetrante sobrante de la superficie y que no penetró en las discontinuidades. Polvo en una suspensión, que suele ser un líquido volátil y se aplica mediante un spray. El tiempo de revelado es corto, entre 30 segundos y 1 minuto. Partículas magnéticas. Este método se aplica en materiales que se pueden magnetizar, como aceros a carbono, aceros de baja lesión, aceros para herramienta, ciertos aceros inoxidables, aleaciones de níquel y aleaciones de cobalto. Este es un método para detectar la presencia de discontinuidades superficiales y subsuperficiales, hasta unos 6 milímetros por debajo de la superficie. Cuando un material ferromagnético es magnetizado, la línea de fuerza del campo magnético se interrumpe tan pronto se presenta alguna discontinuidad, sea superficial o subsuperficial, produciéndose en cada lado de la discontinuidad un polo norte y un polo sur. Esto es lo que se aprovecha para detectar discontinuidades, debido a que cuando se agregan pequeñas partículas magnéticas, estas se acumularán en los bordes de las discontinuidades, dibujando su forma. La figura muestra un material ferromagnético el cual está magnetizado. Ahora se muestran las líneas de flujo magnético. Entonces, cuando se presenta una discontinuidad, se producirá en el material dos polos, norte y sur, o una fuga del flujo magnético. Cuando se añaden las partículas, estas se ubicarán en las discontinuidades dibujando su forma. Ahora, si la discontinuidad se encuentra por debajo de la superficie y es subsuperficial, como muestra la figura inferior, se producirá un campo de fuga en la superficie y de nuevo las partículas magnéticas dibujarán su forma. Es necesario que la dirección de magnetización del componente sea el adecuado con respecto a la discontinuidad. El sentido ideal del campo magnético para la detección de una discontinuidad es cuando el flujo magnético es perpendicular a la discontinuidad. Y en el caso de que el flujo sea paralelo a la discontinuidad, no la detectará. Tipos de corriente y tipos de partículas. Para detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales se emplea corriente continua, debido a que se distribuye en todo el espesor de la pieza de manera uniforme. Los mejores resultados se obtienen cuando la corriente continua ha sido obtenida a partir de la alterna. Cuando se desee solo detectar defectos superficiales, se deberá emplear corriente alterna, debido a que ésta se concentra en la superficie del elemento. Hay dos tipos de partículas magnéticas que se pueden emplear: partículas magnéticas visibles o coloreadas y partículas magnéticas fluorescentes. Partículas visibles o coloreadas. Las indicaciones son examinadas con luz blanca, que puede ser natural, proveniente del sol, o artificial, proveniente de lámparas, focos, etc. La selección del color de la partícula a utilizar dependerá únicamente de cuál proporcione el mayor contraste con el color de la superficie de la pieza. Partículas magnéticas fluorescentes. Existen partículas magnéticas cubiertas con un tinte fluorescente,
el cual proporciona el máximo contraste para el ojo humano. Para la inspección se debe emplear una lámpara de luz ultravioleta. Procedimiento de ensayo de partículas magnéticas. Limpieza inicial. No debe existir pintura, grasa, aceite u otros materiales que impidan la movilidad de las partículas magnéticas. La limpieza se puede realizar con la ayuda de solventes, benzina, cepillo de metal, etc. Por ningún motivo se debe lijar la superficie, debido a que puede cubrir o enmascarar las discontinuidades. Magnetización de la pieza. Se debe conseguir el direccionamiento del campo magnético deseado, que puede ser producido a través de un solenoide o por una corriente eléctrica aplicada directamente. La figura superior de la derecha muestra una tubería, la cual se le está magnetizando. Aplicación de las partículas magnéticas. En el método continuo, se magnetiza y se aplican las partículas magnéticas simultáneamente, mientras que en el método residual, primero se magnetiza y luego se aplican las partículas magnéticas. En ambos casos, las partículas se ubicarán en los lados de una discontinuidad, dibujando su forma. La aplicación de las partículas puede realizarse mediante vía seca, método en el cual las partículas se aplican directamente sin emplear ningún medio, o se pueden aplicar por vía húmeda, donde las partículas están suspendidas en un medio líquido como petróleo, agua, etc. Inspección e interpretación. De manera similar que en el resto de ensayos no destructivos, para realizar la inspección e interpretación, el personal debe estar calificado y tener conocimiento de normas, códigos o documentos aplicables al producto. Desmagnetización y limpieza. A veces será necesario desmagnetizar la pieza ensayada, y esto se puede realizar mediante la aplicación de un campo magnético alterno decreciente o a través de un calentamiento adecuado. Finalmente, se deberá realizar la limpieza del componente. En la figura se muestra un gancho de acero, en el cual, durante la inspección visual, no se han detectado fisuras. Ahora, durante la inspección por partículas magnéticas fluorescentes, se puede apreciar que el componente presenta una fisura fina. Ensayos no destructivos, métodos de volumen. Dentro de los métodos de volumen, los ensayos no destructivos más empleados son radiografía industrial y ultrasonido. Radiografía industrial. Tiene como objetivo examinar volumétricamente un cuerpo con la finalidad de detectar presencia de discontinuidades internas o de volumen. Rayos X y rayo gamma. Es radiación de alta energía, alta frecuencia y longitud de onda corta. Son rayos electromagnéticos capaces de atravesar espesores de metal relativamente grandes. Los rayos X se obtienen de un generador de rayos X que se conecta a la corriente eléctrica, mientras que los rayos gamma se obtienen de una fuente radioactiva que normalmente es iridio. Este método de ensayo detecta discontinuidades y proporciona la forma. Una ventaja es que queda un registro permanente, que es la placa radiográfica. Este ensayo se basa en la absorción diferencial de las radiaciones X o gamma por los materiales y en la sensibilización de las placas radiográficas por dichas radiaciones. Un aspecto que se debe tener en cuenta es que, para la realización de este ensayo de inspección, se debe tener acceso por ambos lados de la muestra. La figura superior derecha muestra un equipo de rayos X, mientras que la inferior muestra 3 fuentes radioactivas de rayos gamma. Los rayos X y los rayos gamma dañan los tejidos vivos y no son detectados por nuestros sentidos. Estos rayos electromagnéticos sensibilizan las emulsiones fotográficas, pues los rayos X y rayos gamma ennegrecen la película. Los rayos X y gamma atraviesan todos los materiales, incluso los opacos, a la radiación luminosa, sufriendo una absorción o pérdida de energía en relación a los espesores o densidad del material atravesado.
Cuando los rayos atraviesan un material de estructura no uniforme que contenga discontinuidades, como grietas, cavidades o porciones de densidad variables, como el que se muestra en la figura, los rayos que atraviesan las partes menos densas del objeto son absorbidos en menor grado que los rayos que atraviesan las partes más densas. Ensayo de ultrasonido. Es una técnica de gran aceptación en la industria dentro de grupos de ensayos no destructivos para la detección y localización de discontinuidades no solo de volumen, sino además superficiales. Este método utiliza ondas de sonido fuera de campo auditivo, con una frecuencia mayor a los 20.000 ciclos por segundo, de aquí el término ultrasonido. Además, no es detectable por el oído humano. Este método puede emplearse en la mayoría de metales y aleaciones para el control de calidad. Una aplicación importante se basa en la reflexión del ultrasonido en las discontinuidades del material en que se propaga, lo que permite la detección y localización de las mismas. La figura muestra la forma de realizar el ensayo. Cuando en un material se propaga una onda de ultrasonido desde su superficie hacia su interior, el ultrasonido sufre fenómenos de reflexión y refracción, dependiendo del material en el cual se propaga. Por ejemplo, se realiza una inspección por ultrasonido en un material a través de un palpador, se envía el haz de ultrasonido desde la superficie del material de ensayo. El haz llegará al lado posterior de la superficie del material, punto 2 en el material de ensayo, donde prácticamente todo el haz se reflejará. Y esto se mostrará como un pico en la pantalla del equipo, que es el punto 2. Esta onda reflejada indicará el espesor del material, E. De la misma manera, cuando se presenta una discontinuidad, punto 1 en el material de ensayo, parte del haz se reflejará, lo cual se mostrará en la pantalla como punto 1, y de esta manera se puede medir a qué profundidad se encuentra la discontinuidad que viene a ser A. Tener en cuenta que es necesario tener acceso por un solo lado de la muestra. Transmisión pulso-eco. En este método se utiliza un solo transductor o palpador, que funciona como emisor de las ondas sonoras y receptor de las ondas que se reflejan. Cuando un haz de ultrasonido es introducido en un material homogéneo, atravesará el material, y el haz se reflejará al llegar a la superficie opuesta o donde existe una discontinuidad. El método de transmisión pulso-eco es el método más empleado. Las ondas ultrasónicas se generan por el llamado efecto piezoeléctrico. Si se aplica una tensión a una plaquita de material piezoeléctrico como el cuarzo, la plaquita se contraerá o se dilatará en función de la polaridad de la tensión, obteniéndose ondas ultrasónicas debido a la vibración del cristal. Por último, para realizar este ensayo, solo se requiere tener acceso por un lado de la muestra, y se puede medir el espesor en tuberías cerradas, como se aprecia en la figura inferior. Resumen. Los ensayos no destructivos se emplean generalmente para detectar y en algunos casos localizar discontinuidades superficiales y de volumen. Una discontinuidad es considerada un defecto cuando su tamaño, forma, etc. son inadmisibles para algún código o norma aplicable al material o producto. Un defecto se debe rechazar o reparar. Los ensayos no destructivos se pueden clasificar en métodos superficiales y en métodos de volumen. Métodos superficiales. La inspección visual es el primer ensayo a realizarse. Los líquidos penetrantes permiten detectar discontinuidades superficiales abiertas a la superficie en materiales no porosos. Las partículas magnéticas detectan discontinuidades superficiales y subsuperficiales en materiales ferromagnéticos. No se puede emplear en aluminios, bronces, latones, etc. Ensayos no destructivos, métodos de volumen. La radiografía industrial se puede realizar empleando rayos X o rayos gamma. Una ventaja de este ensayo es que se obtiene un registro permanente, que es la placa radiográfica. Para realizar el ensayo, se debe tener acceso por ambos lados de la muestra. El ensayo de ultrasonido
detecta y localiza discontinuidades superficiales y de volumen, con el empleo de ondas de alta frecuencia. En este ensayo, solo se debe tener acceso por un lado de la muestra.